Nada más para las 11 de la mañana. Encontraron el cuerpo de una mujer en Capilla del Monte. Penny. Fue hallado en una zona donde coincide con la búsqueda de Cecilia Basaldúa al oeste de la Ruta Nacional 38 entre los kilómetros 87 y 88, en las afueras de Capilla del Monte, muy cerca de un basural, que hay una zona de cría de chanchos de estos lugares. Ahí fue el lugar, en un lugar de difícil acceso. Ahí apareció durante las últimas horas del día de ayer la aparición de este cuerpo, donde ya están trabajando los fiscales del caso para investigar si se trata o no de la turista desaparecida. Y estamos en comunicación con Ariel Luna, él es periodista del lugar, que nos va a ampliar un poco más la última información con respecto al hallazgo de este cuerpo. Muy buenos días. Esteban, Amira, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, una mañana con intensa actividad, obviamente desde las últimas horas de la tarde de ayer. Está confirmado que es el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa, esta chica de 35 años. Confirmado. Que se desapareció el día 5 de abril en la localidad. Fue vista por última vez en el punto cero, que es el lugar denominado Los Tres Puentes, de donde prácticamente se basó todo el operativo, arrancaba todo el operativo. La fiscal Paula Kelm, que entiende en la causa, había dispuesto una medida con mayores recursos desde el día viernes, con 6 drones, 5 perros de la división K9 de la policía, 75 personas del DUAR, policía, bomberos, helicópteros, pero lamentablemente el peor de los desenlaces y un escenario que estaba bastante alejado de los lugares en el cual se había realizado el rastrillaje. Este lugar está camino hacia el norte, es decir, cuando uno sale de la localidad de Capilla del Monte, a unos 1.500 metros, 600 metros antes del basural municipal, y en una quebrada que da a unos 1.000 metros de la ruta 38, donde se ingresa a ese campo, que es un criadero de chanchos, que a su vez también se utiliza habitualmente para la cría de caballos. Los lugareños, los cuidadores de ese campo, estaban juntando unos animales y, bueno, obviamente dieron entre las 15 horas Sí. con el cuerpo de esta chica, que por lo que pudimos recabar estaría ya desde hace varios días en esa margen del río, ¿no? Desde hace varios días, Sí. eso es lo que nos estás confirmando. Entonces, en estado de putrefacción, entonces estaba el cuerpo. Ariel, ¿en qué condiciones se encontró? Sí, el estado estaba en avanzado estado de descomposición. Estaba la mitad del cuerpo sobre una especie de piedra, de pasto, y una parte en el agua, es decir, con las manos abiertas, una mano en el agua, Sí. la otra no, brazos abiertos. Llamó la atención obviamente de quienes llegaron al lugar, y obviamente que el mismo río, el mismo correr del agua, daña algunas extremidades, en este caso, por ejemplo, los dedos y demás. Ariel. Llama la atención, sí. No, está bien, es tremendo, ¿no? El relato que estás haciendo. En principio, por lo que te han dicho, ¿habría habido o tendría este cuerpo signos de violencia? Porque se decía que tal vez Cecilia había tenido algún inconveniente de salud. Eso es lo que algún vecino o que la había visto refirió, ¿no? Cecilia, cuando se va del lugar que ella estaba parando, una casa, había alquilado un espacio para poner una carpa el día domingo 5, el propietario de esa vivienda, 3 días después de que ella desaparece, que se va, que se retira, hace la denuncia, y en la denuncia él aduce que Cecilia se va con un brote psicótico. Ajá, desde el lugar, aduciendo que la querían matar. Cecilia fue vista por última vez, oficialmente, con testigos que han declarado, en la zona de Los Tres Puentes, con una mochila. La mochila apareció ese mismo día y después de allí no hubo más rastros de ella. Lo que sí se ha encontrado, esto es extraoficial, pero obviamente con una fuente confiable, a muy pocos metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo, hay una especie de cuevas, 50, 60 metros, no más de eso, y habría restos de fogatas, es decir, como que alguien ha estado
parando o acampando en ese lugar y ha encendido fuego para calentarse o para darle utilidad de algo. Ariel. Cecilia estaba sentada, vestida desde la mitad del cuerpo hacia arriba, faltante obviamente toda la ropa de la parte inferior, y se encontró una bota perteneciente a ella en el lugar. Es decir, eso es lo que tenemos hasta el momento. Está trabajando en este momento la Brigada de Investigaciones y obviamente... Llama la atención, ¿no, Ariel? Obviamente la descripción que hace es porque podría tratarse de un ataque sexual, por supuesto. Sí, me imagino que con el trabajo que han realizado preliminar en la tarde-noche de ayer, complicado por una gran tormenta eléctrica que se desató en la madrugada en Capilla del Monte, me imagino que todo esto se tendrá que reforzar en el día de hoy, y el movimiento del río, la crecida del río hoy, producto de esta lluvia, me imagino que ha complicado un poco el panorama, pero sí, esto no más allá del lunes o martes, habrá una revelación por parte de la autopsia que se realizará, y obviamente se espera que el cuerpo hable. Va a ser quizás la punta del inicio de este caso, que obviamente tendrá una segunda parte, y teniendo en cuenta una sumatoria muy grande. En 2 meses, 2 viajeras se encuentran los cuerpos en Capilla del Monte, ¿no? El caso, sí. Eso quería preguntarte, si hay al momento alguna línea de investigación que pueda entrecruzar los dos casos, salvando las distancias, pero también tienen muchos puntos en común. Tienen alguna similitud por quizás, a ver, la línea, 12.000 metros, la línea, en recta, desde uno de los puntos hacia el otro. Los dos cuerpos aparecen sobre la margen del río, prácticamente en un hilo de agua, y ambas vienen con la intención de descansar, no son de Capilla del Monte. Más allá de eso, el caso Natalí es totalmente diferente. En el caso de caso de Basaldúa, la investigación está mirando, había 3 personas que estaban siendo seguidas de cerca, que permanentemente Fiscalía tenía contacto con ellos, puntualmente el propietario de la vivienda, y 2 personas que habían tenido contacto directo con ella durante los últimos días. En el caso de este cambio, tengo entendido que ya están trabajando con otras líneas, con otros testigos y con algunos nombres más, que seguramente a partir de hoy ya la brigada que se encarga de la parte investigativa estará obviamente recogiendo, recabando y obviamente no descartando absolutamente nada. Las líneas sí existen y obviamente hay un hermetismo en ese caso Natalí que no se había dado en otros. No hay mucha información del caso Natalí. Desplegado un operativo bastante complejo en un lugar muy tranquilo que había de hecho sorprendido a todos los habitantes del lugar. Sí, habitualmente una búsqueda lleva pocos días, se empiezan a descartar muchas cuestiones cuando en el 4º o el 5º día no aparece un cuerpo, porque es una zona de montaña, una zona donde habitualmente los jotes, que son estos aves de carroña, sobrevuelan la zona donde hay algún cuerpo de descomposición, que sería un 4º o un 5º día. Acá se habla de muchos días, hablamos de 15 días en este caso y de 12 o 13 días en el caso de Natalí, y aparecen en lugares donde son a campo abierto, ¿no? Y esto obviamente es lo que llama la atención. Sí, la Ariel K9 estuvo trabajando muy cerca de este lugar, y obviamente esto también abre un mapa muy grande. El helicóptero voló esa zona, es decir que bueno, no hay absolutamente nada descartado, pero llevaría varios días el cuerpo, por lo menos, en estado de descomposición, ¿no? Bien, Ariel, no, a ver, digo, es insoslayable pensar, es imposible no pensar inmediatamente en que tengan vinculación, o qué está pasando en Capilla del Monte, ¿no? Un lugar, ¿cuántos habitantes tiene? 15.000 habitantes aproximadamente, porque no se ha reforzado el último censo, y sí, entre 15.000 y 17.000 habitantes es la cantidad de es poco, ¿no? Es un pueblo chico donde vos bien decís, mucha gente o algunos turistas van a descansar, a estar en contacto con la naturaleza. Llama mucho la atención que en el lapso de 2 o 3 meses haya 2 casos con algunas similitudes. Vos decías a unas 10 cuadras de distancia, y en este caso, en el de Cecilia, aparece un cuerpo sin ropa, estuvo más de 20 días
desaparecido, más allá de la búsqueda que se hizo. La verdad que lo primero que tengo que pensar es que tienen alguna vinculación, es imposible no pensarlo, y no hay ningún sospechoso, nada, ni en el caso anterior, ¿no? Ni ahora el de Cecilia. Totalmente de acuerdo. No hay 10 cuadras, son 12.000 metros, son 12 kilómetros lineales aproximadamente entre un caso y el otro, pero sobre las márgenes de un río, obviamente. Uno es el Calabalumba, que desemboca en San Marcos Sierras, y el otro es el principio del Calabalumba, que es el que baja justamente a Alazanes. Hay un patrón conductor, indudablemente, claro, en ambos casos. Hay un trabajo que seguramente, se tendrá que realizar. Por lo que vi en la mañana de hoy, la brigada está trabajando no solamente en el sector, sino que ya estaba indagando y estaba trabajando en el punto cero. En el punto cero significa sector de los Tres Puentes, donde tienen un dato de personas que viven en el lugar, no sé si en estado de indigencia, pero gente que se dedica al cartoneo y demás. Y ese es el dato que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, porque los primeros días no se habló, hasta el día de ayer no se habló de estas personas, y obviamente cobró fuerza una denuncia de vecinos de haberla visto a ella unos días compartiendo alguna bebida con esta gente. Es decir, que las líneas se empiezan a abrir, y obviamente esto va a tener un movimiento intenso en la jornada del domingo, y me imagino el lunes y martes, cuando se tengan los resultados de la autopsia, que es lo que se espera, sí, obviamente el panorama cambiará muchísimo. Ariel, ¿y no crees que justamente el resultado de autopsia, porque en el caso de Mariela Natalí, la causal fue asfixia por sumersión, y si bien tengo entendido, todavía no están los estudios complementarios? En el caso de que la muerte de Cecilia Basaldúa arroje el mismo resultado, la misma mecánica, ¿podría intensificarse más una conexión entre ambos casos? Creemos que son cuestiones diferentes. En el caso de Natalí, apareció con el cuerpo boca abajo en un charquito de agua, o sea, no era el torrente habitual del río, sino una parte de agua estancada, pero muy baja, ¿no? En este caso del cuerpo de Cecilia, estaba sentada, es decir, con la cabeza o el torso totalmente fuera del agua, y con algo que está llamando la atención, que obviamente eso lo tendrá que determinar también la autopsia. Se habló muchísimo de que había un cuerpo calcinado, un cuerpo quemado. No hay un cuerpo quemado, hay unos rasgos o un rastro en el rostro de una especie de quemadura, pero lo que llama la atención a la investigación es que no es algo normal, es como si fuese un rayo, una centella o algo eléctrico, a simple vista, y teniendo en cuenta el estado de descomposición. Seguramente la autopsia arrojará cuál es la realidad y cuál es la cuestión, cuál es la quemadura en sí, ¿no? Y si es una quemadura. Ariel, ¿la familia se acercó hasta el lugar? ¿Tuvieron comunicación ya con ellos? ¿Tenés esa información? Sí, la familia llegó el día viernes a Capilla del Monte, su hermano Guillermo, su padre y su madre, junto a unos amigos y tíos, estaban instalados en el camping de la Municipalidad de Capilla del Monte. Fueron notificados tarde, porque obviamente esto fue había sido muy reciente. Nosotros llegamos al lugar prácticamente antes que los equipos del DUAR y equipos de búsqueda que estaban en otros sectores altos. Recién después de las 20 horas tuvieron notificaciones, y por la noche las fuentes policiales confirmaban ser Cecilia. Bueno, después definitivamente de familia de ella es la que termina de confirmar lo que todos esperábamos que lo hiciese la fiscal, pero obviamente con esta problemática de la cuarentena, la doctora Kelm debió apoyarse en la fiscal Jorgelina Gómez de Villa Carlos Paz, que es quien está trabajando en el caso en este momento, ¿no? Pero sí, la familia estaba en Capilla del Monte hacía ya un día y medio. Bien, Ariel, bueno, muchas gracias, porque la verdad imagino la conmoción que hay allí en ese pueblo, no acostumbrado para nada a hechos de esta naturaleza. Gracias, Ariel, por toda la información. De seguro te volveremos a molestar. Un abrazo. Lo que necesiten, estamos en el caso, por lo tanto estamos disponibles. Un abrazo grande, hasta luego.
Bueno, y seguimos con el doctor Matías Cremonte, por supuesto, abogado laboralista. Mucha gente que está preguntándose qué pasa con las suspensiones, con los despidos, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se recomienda, por supuesto, doctor. Bueno, seguimos con el tema, por supuesto. Te estaba hablando de las suspensiones. También hay mucha gente que es monotributista. Bueno, ¿cómo son los vínculos? ¿Qué tiene que hacer? A ver, hay distintas situaciones que se están dando. Como recién decíamos, la más grave es la de la reducción salarial que se está dando de manera acordada, entre comillas, a veces con los sindicatos, a veces